Señoras y señores, amigas y amigos, sean todos bienvenidos a Facetas, aquí en el canal de YouTube Iván Marcial Durán Fernández. Hoy, viernes 31 de marzo del año 2023, ponemos en consideración y para ustedes un programa en el que vamos a dedicar a destacar los dichos y hechos del general Melgarejo. De manera periódica y como alguna vez he manifestado, siempre vamos a destacar dichos y hechos también de otro tipo de personajes, no siempre personajes de la política, porque sabemos que no solamente en Potosí o en Bolivia existen ese tipo de personajes, o existieron mejor. Pueden haber en otros países y estaríamos encantados, por ejemplo, de destacar al autor de Martín Fierro en la República Argentina. En fin, hay tantas peculiaridades que tiene cada país. Y comenzando por el mío, por Bolivia, creo que considero una obligación moral hacer que todos y cada uno de ustedes que nos ven, reitero, en Bolivia y en cualquier parte del mundo, tener en cuenta este tipo de introducción. Y como les decía, hoy quiero destacar los dichos y hechos del general Melgarejo. Esta es una obra que ha sido publicada hace muchos años por el escritor Tomás O'Connor de Arlach, y la obra que tengo y la cual me va a servir de fuente en esta presente oportunidad es esta, la que ustedes pueden observar, Dichos y Hechos del General Melgarejo. Y don Tomás de O'Connor Arlach hace una interesante introducción y que yo me voy a permitir mejor resumirla de la siguiente manera. Tomás O'Connor de Arlach comienza esta introducción, este relato diciendo: Melgarejo muchos le han comparado a los tiranos del Paraguay y de la República Argentina, algunos hasta a los de la antigua Roma, y nosotros que le juzgamos con serenidad, sin amor ni odio y con la severa imparcialidad de la historia, no vemos en Melgarejo un tirano cauteloso y tétrico como Tiberio, ni sombrío, suspicaz y neurótico como el doctor Francia, ni un loco con sed de sangre como Rosas. Vemos solamente en él lo que veía nuestro malogrado amigo del galano escritor Pablo Subieta, un hombre ingénitamente bueno en quien las pasiones, los instintos sensuales y las tendencias orgánicas habían sofocado los gérmenes de la virtud que una cuidadosa educación hubiese salvado de un naufragio. Un hombre, un presidente que no ha ejercido influencia alguna en la política de Bolivia porque no ha sido la encarnación de una idea, el representante de un partido, ni siquiera el soldado de una bandera. Tomás de O'Connor Arlach, respecto de su pequeña biografía, dice que el general Melgarejo nació en Tarata, departamento de Cochabamba, el 13 de abril de 1820. Y muy joven, niño aún, abrazó la carrera de las armas en las que sirvió desde la clase de soldado raso, siendo apenas sargento ya encabezó una revolución que fracasaba en su cuna y le obligó a tomar el camino de la proscripción. Y quiero decirles, señoras y señores, que de esta obra que la considero muy importante, de Tomás O'Connor de Arlach, Dichos y Hechos del general Melgarejo, se transcribe una parte de la partida de bautismo del general Melgarejo y me voy a permitir dar lectura. En esta doctrina de Toco, a los 13 días del mes de abril de 1820, yo, el teniente cura Manuel Torrico, bauticé solemnemente, puse óleo y crisma a Manuel Mariano, niño del día, hijo natural de Lorenzo Valencia y de Ignacia Melgarejo, vecinos de Tarata. Fue padrino don Máximo Miranda, español, casado con doña María Josefa Melgares, y vecinos de la ciudad de Mizqui, a quien encargué el parentesco espiritual y obligación que tenía, y para que conste, lo firmo, Manuel Torrico. Seguimos con esta pequeña biografía que, reitero, la hace Tomás O'Connor de Arlach en su obra Dichos y Hechos del general Melgarejo. A fines del año de 1864, el general Melgarejo halló una ocasión propicia para satisfacer su ambición, pasión dominante de su temperamento belicoso.
El 28 de diciembre de aquel año se presentó en la puerta del escuadrón de rifleros en Cochabamba y seduciendo a la tropa cuya disciplina se hallaba ya relajada por sí y ante sí, se proclamó presidente de la República, a la que dominó por espacio de 6 años sin más ley que su capricho y sin más constitución que su voluntad. El 15 de enero de 1871 cayó del poder en el sangriento combate de ese memorable día en la ciudad de La Paz, y después de haber sofocado antes y haber dominado las innumerables revoluciones que estallaron durante su gobierno, desde el día de su espúrea inauguración. Vencido en ese combate, emigró al Perú y murió en Lima en la noche del 23 de noviembre del mismo año, víctima de la bala homicida del general Aurelio Sánchez, hermano de la mujer a quien él tanto había amado y hombre al que Melgarejo elevó desde humilde situación a alta clase de general. Concluye diciendo Tomás O'Connor de Arlach: los episodios que narramos enseguida, todos ellos evidentes y auténticos, darán idea más detallada del carácter del general Melgarejo y servirá mucho a las personas que alguna vez intenten escribir un estudio serio o una biografía completa de este hombre excepcional. Ninguna exageración hay en nuestras narraciones, todas ellas las hemos tomado de documentos históricos, unas y otras de testigos presenciales de los hechos que referimos a continuación. Y el primer hecho que presenta Tomás O'Connor de Arlach en esta obra se titula La mula o la vida. Corría el año de 1840. Hallábase en Oruro el famoso batallón Legión, uno de los mejores del ejército boliviano en aquel tiempo. Entre los sargentos de ese cuerpo había dos que gozaban de fama por su valor y que ejercía marcado ascendiente sobre la tropa, eran Pecho y Melgarejo. Un día de tantos ocurrióseles a estos célebres sargentos sublevarse con el batallón, y sin preámbulos subleváronlo contra el gobierno y las autoridades constituidas y encabezaron un formidable motín de cuartel. Desde luego Melgarejo era el primer jefe de la conspiración y Pecho el segundo. Varios días gimió la ciudad de Oruro bajo el poder absoluto de la soldadesca rebelde, mas como la revolución no hallaba eco en parte alguna de la república y se movilizaran otros cuerpos del ejército para sofocarla, vino la reacción y los cabecillas del descabellado motín tuvieron que ponerse a salvo y tomar el camino de la proscripción. Mariano Melgarejo emprendió el camino hacia el Perú saliendo de Oruro a pie y sin llevar consigo más que unos pocos pesos y su fusil. 2 días había andado, fuerzas enemigas le perseguían, hallábase fatigado y rendido, cuando vio venir jinete en rica mula, un sacerdote. Era el párroco de un curato inmediato que regresaba de una confesión. Acercósele Melgarejo en aquel sitio desierto del camino y preparando su fusil y apuntando al pecho del cura le gritó: «Bájese, padre cura, la mula o la vida». Excusado es decir que el sacerdote, más muerto que vivo del susto, ante aquel encuentro inesperado, echó pie en tierra. «No me tome por un bandido, señor cura», continuó Melgarejo. «Soy un hombre honrado, soy el sargento Mariano Melgarejo, vengo huido y necesito una montura para salvar la vida. Perdone usted y esté seguro de que algún día corresponderé a este favor. ¿Cómo se llama usted, señor?». Y sacando del bolsillo un lápiz y papel apuntó el nombre del sacerdote y montando en la mula se alejó rápidamente, mientras el cura, triste, asustado y cari acontecido, siguió a pie el camino de su parroquia, donde refirió a todos el percance que le había acontecido. El cura daba su rica mula por perdida cuando, después de algún tiempo de este suceso, un día se presentó en su casa un arriero y le entregó su mula, con su mismo ensillado y una carta de Melgarejo. Se la devolvía desde Tacna y le manifestaba su agradecimiento. 25 años más tarde, siendo ya Melgarejo presidente de la República, la primera vez que pasó por Oruro averiguó con mucho interés el paradero de aquel cura, cuyo nombre no recordamos, y como le dijeran que había muerto hacía mucho tiempo y que solo vivía su madre y muy pobre, Melgarejo exclamó en un arranque de gratitud y de nobleza: «Pues que no puedo pagarle a ese hombre un favor que le debía, he de pagárselo a su madre».
e inmediatamente compró una casa que regaló a la anciana señora, obsequiándola además con una buena suma de dinero en recuerdo del servicio que le debía a su hijo. ¿Qué les pareció ese interesante hecho intitulado La mula o la viña? Y prácticamente estamos tomando de fuente lo recapitulado por Tomás O'Connor de Arlach en la obra Dichos y Hechos del general Melgarejo. Aquí hay otra. Vamos en realidad a narrar, destacar para ustedes 3 hechos de la vida del general Mariano Melgarejo. Y esta es la segunda y se titula Es preciso atacar y yo ataco. En el mes de septiembre de 1862, el presidente José María Achá con su ejército se hallaba en marcha para combatir al ejército revolucionario mandado por el general Pérez, que abandonando la ciudad de La Paz marchaba a su vez al encuentro con las tropas del gobierno. Era la víspera de la batalla de San Juan. Después de muchas vacilaciones y una tormentosa indecisión, el presidente en su campamento reunió un consejo de guerra para resolver lo que debía hacerse, compuesto de los generales Ávila, Molina y Sierra, los coroneles Villamil, Villegas, Armaza, Melgarejo, Antesana y otros. Y divagando sobre diversos planes, ya se opinaba por una retirada a Paria o hasta Cochabamba y por sitiar al enemigo en sus posiciones y por librar combate. La mayoría de los jefes opinó al fin por la retirada hasta Paria. Había en aquel consejo de guerra, dice Sotomayor Valdés, un hombre notable por su osadía habitual, joven aún, de talla hercúlea, sargento en un principio, coronel entonces, simpático al soldado con quien sabía asociarse en las francachelas del cuartel, lo mismo que en las correrías revolucionarias y en los campos de batalla. Era el jefe de la división auxiliar de Cochabamba, don Mariano Melgarejo, en quien el presidente José María Achá tenía una gran confianza, sin sospecharle rival a pesar de los muchos rasgos que tenían ya acentuado en el carácter del coronel y que presagiaban toda una historia de intrépidas aventuras políticas. Y cuando Melgarejo estaba afectado por el licor, su valor tocaba en la temeridad y entonces era capaz de romper todo lazo de disciplina y de obediencia. En medio de la pusilanimidad de la que el presidente de la República era el primer partícipe, Melgarejo, excitado en aquellos momentos por el licor, se dirigió a Achá y le dijo: mi general, es preciso atacar y yo ataco. Y sin esperar casi la respuesta del presidente, se encaminó a su división auxiliar con actitud resuelta y la dispuso a marchar. Este acto, que podía calificarse de indisciplina, arrastró al presidente al Consejo de Guerra y al ejército entero, que se puso en movimiento en pocos instantes y a la vista del enemigo. Pocas horas después, el fuerte y numeroso ejército del general Pérez era deshecho y completamente derrotado en el campo de San Juan, debiendo el gobierno constitucional tan espléndido triunfo a la intrepidez y el valor del coronel Mariano Melgarejo. Esto ocurrió el 14 de septiembre de 1862. Otro de los hechos incomparables, salidos de su género, de su serie, diría yo, y cuyo autor fue el general, en este caso, Mariano Melgarejo. Una broma inocente es otro de los hechos que destaca don Tomás O'Connor de Arlach. Expiraba el año de 1864 y en el siguiente debía tener lugar en Bolivia la elección del presidente constitucional de la República. Los partidos políticos estaban en efervescencia y eran muchos los candidatos a la suprema magistratura de la nación. Se acusaba al gobierno por la oposición de prohijar la candidatura del valiente y meritorio general don Sebastián Ágreda, la sazón ministro de Guerra. Y el gran partido belicista esperaba el regreso de Europa de su popular caudillo, cuya candidatura ya en octubre de ese año fue publicada en La Paz, despertando un entusiasmo tal que parecía que hasta las piedras se movían ante el nombre de Belzu, que halagaba el odio del pueblo y ejercía mágica influencia en el corazón de sus numerosos adeptos. El Partido Rojo apoyaba la candidatura de un joven distinguido personaje, el teniente coronel Adolfo Vallivian, pero temoroso por una parte de la prepotencia del partido belicista
y por otra de la intervención oficial que se suponía injustamente, desde luego, existe en pro de la candidatura del general Águeda, es decir, este estaba contra la prepotencia del partido belsista. Y parece que resolvió el último recurso, apelar a un expediente al que por desgracia han apelado con demasiada frecuencia nuestros partidos, es decir, a la revolución. El gobierno se hallaba en la ciudad de Cochabamba con la mayor parte del ejército. Estaban allí también muchos jefes sueltos y entre estos el general Mariano Melgarejo, pariente inmediato de la señora doña Gertrudis Antesana de Achá, llamada por su belleza la diosa de Callidi y esposa del presidente de la República, general José María de Achá. Melgarejo, por su gallarda presencia, por sus arranques de generosidad y nobleza y por los actos de extraordinario valor que le habían distinguido desde soldado raso, era un jefe que gozaba de gran prestigio en el ejército. Melgarejo era enemigo de Belzu. Hacía tiempo que había roto con Adolfo Allivián, se mostraba además desafecto a la candidatura de Ágreda y sus relaciones con el tolerante y bondadoso presidente Achá no eran de las más cordiales. Se podía decir que por el momento no pertenecería el hombre a ninguno de los partidos militantes. Su situación era de expectativa puramente. Y en uno de los últimos días de diciembre habían sido reducidos a prisión en Cochabamba dos importantes y distinguidos jefes, los coroneles Eliodoro Camacho y Lisandro Peñarrieta, que se decía habían sido descubiertos en un plan de conspiración, lo que parece no era evidente en cuanto a ellos, aunque en realidad existieran algunos subversivos. Un capitán del escuadrón rifleros que temía verse comprometido en el curso del proceso que se iniciaba, se dice que quiso apresurar el golpe y se resolvió atentar al general Melgarejo, quien debía abandonar pronto la ciudad de Cochabamba, pues el gobierno, creyendo prudente alejarlo, tal vez ya desconfiado de él, acababa de expedirle el nombramiento de comandante general del departamento de Santa Cruz. Los rojos conspiraban, los belsistas también, y ambos partidos esperaban por instantes un pronunciamiento en el ejército que definiera la situación. Ambos parece que solicitaban en favor de sus causas respectivas los servicios de Melgarejo, cuyo valor y ascendientes eran proverbiales. Eran las 6 de la mañana del 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes. El general Melgarejo, vestido con su uniforme de gran parada y montado en su hermoso caballo, sale de su casa y se dirige al cuartel del escuadrón rifleros, toma el dinero que llevaba en ese momento el habilitado para el socorro de la tropa, proclama a esta desde la puerta del cuartel, le reparte las monedas y termina su arenga con estas palabras: muchachos, ¡viva Melgarejo! Y este viva Melgarejo fue en el acto secundado por todo el escuadrón y la revolución quedó consumado. Tomando el faccioso general inmediatamente los demás cuerpos del ejército, venciendo la infructuosa resistencia de los que permanecían leales al gobierno constitucional. Y en los primeros momentos de la revolución, los rojos creyeron que Melgarejo le hacía el favor a Vallivián y los belsistas en favor de Belsu. El presidente Achá, cuando recibió el primer aviso del movimiento, lo creyó una broma. Melgarejo no trabajaba ni había expuesto su pellejo por Belsu, ni por Vallivián, ni por ningún caudillo, sino por Melgarejo mismo. Se burló de todos los partidos del país entero, se proclamó a sí mismo, se apoderó de la presidencia de la República por sí y ante sí, y en aquel memorable día dio a todos una inolvidable y verdadera broma de inocentes. ¿Qué les ha parecido, señoras y señores, el relato de estos tres hechos de Mariano Melgarejo, recopilados y con bastante acuciosidad histórica, de la pluma de Tomás O'Connor de Alach, La mula o la vida? Es preciso atacar y yo ataco, y finalmente una broma inocente. Dichos y hechos del general Melgarejo. De manera periódica, señoras y señores, iremos relatando esos dichos y hechos del general Melgarejo, porque estoy seguro que a mucha gente le interesa, porque esa es parte de nuestra historia, es parte de nuestra cultura, y todos tenemos la obligación de conocer lo que fue nuestro país, en este caso a partir de 1825, porque a la historia no se la puede cortar, a la historia no se la puede ocultar. La historia tiene su curso, bien o mal, pero tiene su curso.
Es posible que a mucha gente no le guste lo que hizo Melgarejo, a otra gente le divierta. Y en fin, hay de todo. Pero lo cierto es que Mariano Melgarejo es también como el resto de los presidentes, en este caso los establecidos desde 1825 a la fecha, son parte de la historia de Bolivia. Gracias, señoras y señores, por su atención. Volveremos en cualquier momento en Facetas, aquí en el canal de YouTube de Iván Marcel Duran Fernández. Ya saben, los invito a suscribirse para seguir recibiendo facetas, porque son las facetas de la vida. Muchas gracias, permiso. Volveremos en cualquier momento.